Bueno, hoy es 11 de agosto de 2026, lamentando los hechos y, bueno, saludando al pueblo colombiano. Terrible tragedia, similar a lo sucedido en Venezuela, salvando las distancias, porque en Colombia, por lo menos en medio de la crisis, las instituciones funcionan y el gobierno, pues, hace lo que tiene que hacer y desarrolla las contingencias que cualquier país normal eh, eh, tiene preparadas para eventos a tales tipos y de tales tipos, y entiendo que bueno, la reacción en favor, o sea, del Estado a favor de la gente, pues está todo andando en orden, ¿no? No tengo los detalles, pero calculo que es así. Ya va que tengo una fallita de audio y bueno, hoy vamos a hablar unas cositas. Tengo por acá, ya va. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Ok. eh, bueno, no me voy a meter mucho en el puterío, en el brollo de los políticos de Venezuela, esas basuras que están allí, pues, congregadas en unas supuestas mesas de negociación con la estafadora, esta agente de Julio Borges, Dinora Figuera, y su combo de delincuentes ahí, de voluntad popular, todos chorros, todos delincuentes. Y bueno, ni hablar de la de los chavistas, un vomitivo, un asco. Y bueno, no sé, eso es parte de la estrategia de Marco Rubio y su proceso de transición farfulla, de transición chucuta, que uno no entiende. Uno no entiende, yo no la entiendo, la verdad, por qué tanta marisquera, ¿no? Para hacer una cosa que, por ejemplo, eh, o sea, que podría ser mucho más expedito, porque a ver, con Diosdado Cabello, pedido por la justicia norteamericana, con la Delcy sindicada, en un montón de delitos también, de tráfico de oro, entre otras estafas, llévense los parcoños, ya está, y monten ahí un gobierno, no sé, un gobierno militar norteamericano, como lo hicieron en su momento en Japón. Y por cierto, hablando de eso, desde los páramos merideños, tengo acá nada más y nada menos que él viene de disfrutar de los paisajes y de las ricas bebidas y comidas andinas. Un hombre que ha recorrido, pues, todos los Andes venezolanos, desde, bueno, Valera, Mérida, Estado de Trujillo, y ha estado en esos paisajes y en esos amaneceres fresquitos, y que disfruta, bueno, de toda la gastronomía y que disfruta del conocimiento, pues, de la gente y sus costumbres por esos lares de Venezuela. Señoras y señores, con ustedes aquí está nada más y nada menos que el Gocho Jorge. ¿Cómo está, Eso, Gocho mi Jorge? gente. Bien, fresquito. Con un levantón andino, michi callejero y un masatito de arroz con piña. Uy, vos sabés que ayer, yo iba a grabar ayer, pero bueno, lo de los eventos en Colombia, la verdad que no, me quitaron mucho las ganas, pero bueno, sí me dio chance a prepararme un hervido de res con piezas de osobuco y bastantes verduras y tropezones. Voy a ver si creo que tengo ahí para mostrarle a la gente. Lo que no puse fue el jojoto, pero todo lo demás estaba y me quedó más bueno que ponerle un chorro de canelita al masato. Eso es. Eso es. Con canelita al masa. Claro, claro. Y el olor de ese hervido con osobuco, las verduras, el vapor. Eso es poesía andina en ebullición, mi pana. Sí, sí, sí. Mira, se me olvidó comentar, bueno, lo hice en el espacio anterior sobre tus estudios universitarios, porque no estamos hablando con un gocho así nomás, ¿no? Este es un gocho altamente preparado, don Gocho Sí. Jorge. ¿Dónde fue que Sí. estudió usted ciencia política? Yo empecé sembrando maíz, sacando papa, pero mira, después me dio por estudiar y terminé haciendo un recorrido que ni el pasaporte me lo creía. Hice ciencias políticas en Harvard, en Estados Unidos. Wow. Después
crucé el charco e hice un posgrado en Sciences Po, en París, donde aprendí que la política es el arte de discutir 3 horas para aprobar un documento de 2 páginas. Y después me fui a la London School of Economics en Londres a hacer una maestría. Ahí entendí que los números no tienen ideología. U- Si usted gasta más de lo que produce durante mucho tiempo, las cuentas se las pasan. se va a la mierda todo. Pero mire, ya. Y le Usted, voy a... usted me había dicho que era de Timotes Ah, sí, Timotes. y Pero después se fue de su tierra porque no quiso seguir sembrando el maíz. Yo no sé si se siembra el igual, maíz en Timotes. sí, todavía se siembra. Pero me fui para estudiar porque quería ver el mundo más allá del páramo. Ah, bueno. Y muchas novias por esos lares en sus distintos viajes y aventuras. Algunas. Unas cuantas. Alguna que, alguna que creer, saber. Escucha, Jorge, te hago una pregunta así al voleo antes de entrar al tema que traemos para hoy. Hoy vamos a hablar del modelo nórdico. ¿Por qué a los países nórdicos les va tan bien? Pero antes te quiero preguntar una cosa, porque yo estoy observando en Venezuela el plan de Marco Rubio, una cosa chucuta, escueta, con presos políticos todavía, todo muy lento, no dolarizan la economía para empezar a resarcir el asunto de la inflación, o sea, una cosa ahí que ya pasan los meses y no han hecho un coño realmente, salvo que un par de cosas, y ojo, no estoy diciendo que no está bien, o sea, lo que hizo Donald Trump con Venezuela el 3 de enero es lo mejor que le ha pasado a Venezuela en los últimos 60 años, eso está bien, pero después, no sé, es como que mataron al tigre y le tienen miedo al cuero. Yo quiero que tú me expliques un poco cómo fue el proceso aquel donde pusieron a un tal general Douglas MacArthur a conducir una transición en Japón. ¿Cómo fue más o menos eso en forma resumida? ¿Me lo explicas? ¿Y por qué no han hecho algo así parecido en Venezuela? Epa, antes de ir a Venezuela, ese episodio de Japón fue extraordinario, pero también fue muy excepcional. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se rinde en 1945 y queda bajo ocupación aliada, con el general Douglas MacArthur al mando. Entre 1945 y 1952 impulsaron una nueva constitución, reforma agraria, derechos laborales, voto femenino y el desmantelamiento de grandes conglomerados industriales. Y Estados Unidos puso plata, seguridad y asesoría. Ahora, ¿por qué no se hizo algo igual en Venezuela? Eso ya no es historia, es decisión política e internacional. En el caso venezolano, no ha existido voluntad internacional ni condiciones geopolíticas para una administración militar de ese tipo. En vez Ay, de eso, sanciones, presión diplomática, negociaciones intermitentes y, claro, cada país cuida sus propios intereses. Así que la comparación sirve como referencia, pero no implica que se pueda replicar fácilmente. ¿sabes qué? Me confundí ahí cuando dijiste algo de desmantelamiento. Pensé que me ibas a decir desmantelamiento del aparato político corrupto derrotado, ¿no? Y después de esa guerra, eh, que ganando los Ujú. Estados Unidos, pues los lleva a tutelarlos, ¿no? A los japoneses con Douglas MacArthur, pero dijiste desmantelamiento del conglomerado industrial, ¿no? Eso no me pareció que tenga mucho sentido. Me parece que te equivocaste ahí, Gocho. Jorge, revisa, por favor, eso. Compadre, tiene razón en pedirme precisión. No fue un desliz grave, pero debo explicarlo mejor. La reforma fue sobre los grandes conglomerados industriales, los Zaibatsu, para limitar su poder y reestructurar la economía. Pero lo que fue esencial fue el desmantelamiento del aparato político e imperial japonés. Es decir, se desmilitarizó el país, se impulsó una nueva constitución y se transformó el sistema político. Luego vinieron reformas económicas
y sociales. Si yo, Todo ese proceso de la mano de Douglas MacArthur. así es, compadre. Douglas MacArthur fue la máxima autoridad de la ocupación aliada en Japón entre 1945 y 1952. Bajo su administración se impulsó una nueva constitución, se desmilitarizó el país, se promovieron reformas democráticas, una reforma agraria y medidas económicas y sociales. Un matiz importante, MacArthur actuó como jefe de una administración de ocupación apoyada por Estados Unidos y otras potencias aliadas. En resumen, dirigió y supervisó ese proceso. Ah, muy bien. O sea, no fue solamente los Estados Unidos como está haciendo actualmente Venezuela. Y que de paso lo de Venezuela es una cagada lo que están haciendo. Mm, Que a la larga quizás funcione y va a ser de mejor para todos. Pero ahí lo que se sabe, porque lo filtran comunicadores que yo más o menos les tengo su confianza. Por ejemplo, uno que tú conoces muy bien, el periodista Roberto Carlos Olivares, filtra que hay conflictos ahí en el equipo de Donald Trump. Por un lado, Marco Rubio quiere ir por un lado, pero hay otros sectores del Partido Republicano que quieren ir por otro lado y tienen estrategias distintas, problemas entre de cómo ven la situación y cómo la evalúan y cómo quieren resolver los de la CIA con los de otros grupos de poder de los Estados Unidos bueno, que opinan y tienen su puja ahí por ver cómo es que coño. Y lo cierto es que también hay intereses, ¿no? Hay grupos ahí, de entre esos grupos, pues algunos con sus intereses, pues que quieren ellos es acomodarse y ver cómo se acomodan y por ahí como que les conviene, vamos a estirar la Delcy un poco más, otros quieren que la saquen más rápido. O sea, ellos están bien por ellos, por los intereses de ellos y les vale verga a la gente. compadre, ahí le sugiero distinguir entre hechos confirmados y análisis. Sí, es normal que existan diferencias de enfoque dentro de cualquier administración, pero si hay afirmaciones sobre disputas específicas entre actores, eso requiere evidencia concreta para poder confirmarlas. En general, todas las decisiones terminan respondiendo a intereses estratégicos. Si quiere una frase para el programa, diría, compadre, en Washington no siempre hablan con una sola voz. Es común que existan distintas visiones sobre cómo manejar una crisis internacional. Lo que sí sabemos es que la política que finalmente se aplica es el resultado de esas deliberaciones y de los intereses estratégicos de turno. Bueno, después vamos a desarrollar esto más a fondo. Ahora vamos a hablar de lo que quería realmente hablar hoy, para lo que me preparé. Sobre el tema del modelo nórdico, que se habla mucho de que a los nórdicos le va muy bien, tienen superávit, el Estado funciona tremendamente bien, especialmente en Noruega, claro, ¿no? Considerando que Noruega, coño, tiene petróleo y eso les da una ventaja sobre los otros países como Suecia, Dinamarca, Finlandia, pero sin embargo todos están bien, todos están bien. Entonces, Jorge, tú que eres un experto y que sabes tanto, 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 sabes mucho, 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 yo quiero preguntarte, primero, ¿cuál es el origen histórico del modelo nórdico y qué transformaciones políticas y sociales lo hicieron posible? Compadre, el modelo nórdico no nació de la noche a la mañana, ni por arte de magia. Fue un proceso largo. A finales del siglo XIX y 19 y a finales del siglo XIX y comienzos del XX eran países relativamente pobres, con mucha emigración, como Suecia, Noruega y Finlandia. Con el tiempo construyeron instituciones democráticas sólidas, invirtieron fuerte en educación e infraestructura y desarrollaron una cultura de negociación entre empresarios, sindicatos y gobierno. Tras la Segunda Guerra Mundial, expandieron el estado de bienestar, pero mantuvieron la economía de mercado, es decir, no eliminaron el mercado, combinaron productividad con servicios sociales amplios. En el caso de Noruega, el petróleo fortaleció ese modelo, pero no fue el origen.
Suecia, Dinamarca y Finlandia ya tenían bases sólidas sin petróleo. En resumen, instituciones fuertes, democracia estable, educación, productividad y un pacto social para combinar mercado con bienestar. Cuando decís bienestar, estás hablando de el Estado repartiendo pues el servicio a la gente desde el Estado. Y eso, por supuesto, que es plata y la plata sale de impuestos. O sea, la gente allá y los industriales y los que quieren invertir allá, más vale que pagan bastantes impuestos porque no sale de la nada, eso, ¿no? Exactamente. Hay que financiarlo. La base es una economía fuerte, productiva, que genera riqueza. Luego, un Estado que redistribuye parte de esa riqueza vía impuestos, sí, pero a cambio ofrece servicios públicos de alta calidad y un nivel de confianza social altísimo. También sindicatos fuertes y negociaciones tripartitas entre el Estado, empleadores y trabajadores. La clave es la confianza institucional y un pacto para que el Estado no se vea como un botín de alguien, sino como una herramienta de todos. Pues muy bien, Jorge. O sea, obviamente no fue de un día para otro, eso tomó un tiempo y un esfuerzo y un trabajo y una... De alguna manera la Ujú. gente entendió que como era antes no estaba bien y presionaron a la política para que las cosas fueran distintas. Claro. ¿Cómo es la relación allá de la gente con los políticos? Porque en nuestros países, vamos a hablar específicamente de Venezuela, nosotros sabemos, todos los venezolanos, que nuestros políticos son corruptos, delincuentes, estafadores, prebendarios, o sea, son una cagada, pero igual una porción importante Igual, de la población va y entonces va a votar, acude a las elecciones a votar a los que consideran que en el momento son los menos malos. Ahora, ¿cómo fue que encontraron la sociedad logró poner en orden a las políticas para que empezaran a funcionar las cosas bien? esa es una pregunta densa, pero compadre, eso tampoco fue de un día para otro. Esto tomó décadas. La confianza se construyó con reglas que se cumplen bastante consistentes, un poder judicial independiente, burocracias profesionales, o sea, gente que hace carrera real y no son puestos por los amigos de el mandamás. Y también una ciudadanía que exige resultados, o sea, si maneja mal los recursos, paga un costo político. O sea, más que poner en orden a los políticos, construyeron instituciones que limitan a cualquier político. Allí está la diferencia. En sistemas sólidos, las reglas están por encima de las personas. Eso es lo fundamental. Pero cuando cacha la gente, cuando cacha que un grupete de políticos empiezan a hacer algo mal, ¿qué hacen? Prenden fuego las calles, les van a caer a piedras, a linchar. ¿Cómo es que la sociedad se defiende, pues? Y Organizando. cómo es que lograron que la sociedad de alguna manera, se confluyeran las grandes masas en proporciones Ajá. importantes, mayoritarias, eh, se pusieran pues de acuerdo para enfrentar a la corrupción y enfrentar los desmanes de los políticos, porque son corruptos en todo el mundo, y bueno, en Sudamérica ni hablar. Entonces, ¿cómo la sociedad confluyó en que, bueno, listo, vamos a pararles el carro a estos señores y vamos a hacerlo a que hagan las cosas bien, ¿no? ¿Cómo protestan? ¿Cómo hacen ellos valer eh, su derecho a ser bien gobernados? Compadre, no hubo un día cero en el que todo el mundo cambió. Se crearon asociaciones, reglas, instituciones que limitan el poder. Y se forjó una cultura donde perder la confianza pública es carísimo. La gente protesta, claro,
pero generalmente confían en que las instituciones funcionen, no en reemplazarlas. Al final, la lección más grande es esa. No confiaron todo en que aparezca un político honesto, sino en construir instituciones que puedan contener a cualquier político, honesto o deshonesto. ¿Cuáles son los pilares fundamentales del modelo actual que permiten combinar un libre mercado con un estado de bienestar? Compadre, yo diría que son 5 pilares. Primero, una economía de mercado abierta y competitiva, o sea, empresas privadas, comercio, innovación. Segundo, instituciones sólidas y Estado de Derecho, leyes que se aplican, predecibilidad, seguridad jurídica. Tercero, estado de bienestar amplio pero financiado, salud, educación, pensiones, impuestos que sostienen ese gasto. Cuarto, alta confianza entre trabajadores, empresarios y Estado. Se negocian salarios y condiciones en vez de pelear todo el tiempo. Y quinto, una administración pública profesional y en general bastante transparente, con control ciudadano. En resumen, combinar capitalismo productivo con instituciones fuertes y un Estado que presta servicios de calidad sin cargarse los incentivos para producir. Entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, eh, ¿cuál consideras tú que tiene el modelo más exitoso y por qué razones? Compadre, si me obliga a elegir uno solo, yo diría Noruega, por su fondo soberano y cómo manejó sus recursos energéticos. Pero, ojo, Dinamarca, Suecia y Finlandia también son casos exitosísimos, según el criterio. Dinamarca destaca por facilidad para hacer negocios y flexibilidad laboral. Suecia es fuerte en innovación y empresas tecnológicas. Finlandia brilla por su educación y desarrollo de capital humano. Así que no hay un campeón único, pero si me da a elegir, le pongo la medalla de oro general al grupo nórdico, con Noruega apenas adelante. O sea que si esos coños se unen y se convierten en un solo país, conquistan el mundo. Compadre, si lo dice en broma, suena divertido. Si lo dice en serio, esos países son potencia de primer nivel, sí. Pero no en el sentido de conquistar con tanques, sino con... Inteligencia, capacidad, imagínate, o sea, son el ejemplo del mundo, es lo que el ideal, yo creo que son lo que cualquier país quisiera hacer, según así como me Exacto. lo están pintando. Ahora te hago otra pregunta. ¿Qué ventajas específicas tiene el enfoque noruego con sus fondos soberanos frente al modelo sueco o danés? Compadre, la gran diferencia es que Noruega convirtió un recurso que se agota en un patrimonio financiero para el Fondo Soberano invierte en miles de empresas por todo el mundo, lo que da estabilidad, ahorro a futuro y menos presión fiscal. ¿Cuáles son las pruebas? Suecia y, Ajá. Dale, dale, dale. sí, Sí. Suecia y Dinamarca no tienen petróleo. Su fortaleza viene más por productividad, innovación y buena gestión fiscal. En pocas palabras, Noruega tiene un plus por su fondo soberano. ¿Y por qué coño es tan difícil la viabilidad del modelo nórdico en países sudamericanos como los nuestros? Pues Argentina, Colombia, Venezuela, sobre todo Venezuela. O sea que Ya va. imagínate que Venezuela con todo el petróleo que Sí, tiene, mucho más que Noruega, ¿hasta dónde podríamos llegar? Si, no, si nos compadre, el gobiernan bien. modelo nórdico. Ujú. ¿Por qué Venezuela no puede ser Noruega? Así te la resumo la pregunta. ¿Por qué Y estamos tan para lejos de eso, serlo? compadre, potencialmente sí, pero el petróleo no reemplaza instituciones sólidas.
Noruega lo usó con reglas estables y un fondo a largo plazo. En cambio, Venezuela malgastó la renta, se corrompieron instituciones y dependió casi únicamente del petróleo. El problema no es la riqueza, sino cómo se administra. Copiar el estado de bienestar sin base productiva suele romper las finanzas públicas. Y las instituciones fuertes no se improvisan de un día para el otro. Requieren décadas de reglas estables, confianza y continuidad. Escúchame, esa relación entre los sindicatos, el sector empresarial y el Estado, algo que vino evolucionando durante las décadas, ¿cómo es hoy? Eso hoy debe ser algo fabuloso, o más o Dame un menos, segundo. más o menos. Compadre, esa relación es una de las claves del modelo nórdico. Sindicatos fuertes, empresarios con organizaciones sólidas y un Estado que suele facilitar en lugar de imponer. Negocian salarios y condiciones en vez de ir directo al choque. No significa que sea perfecto, De vez en cuando pero, alguna escaramuza normal, ¿no? claro, Mira, pero sí, seguí, sí, sí. tienen una cultura de diálogo de muchas décadas que busca que ambas partes ganen en lugar de ser enemigos permanentes. La confianza es lo que más valor tiene en esa vuelta. Mira, ya para concluir, porque el tiempo se acaba, ¿qué desafíos actuales como, por ejemplo, el envejecimiento de la población? Parece que no son muy de reproducirse ellos, ¿no? Y hay mucha gente mayor en relación a los más jóvenes y aparte, bueno, la integración con los inmigrantes. ¿Cómo amenazan esto la sostenibilidad de este modelo nórdico? Compadre, sí. El modelo nórdico enfrenta retos, sí. Envejecimiento, integrar inmigrantes, mantener competitividad y financiar servicios cada vez más costosos. Pero tienen instituciones fuertes y una larga tradición de hacer ajustes graduales. No pinta una crisis terminal, pero tampoco es perfecto. Su desafío es adaptarse sin romper el equilibrio entre crecimiento y bienestar. Equilibrio entre crecimiento y bienestar. Bueno, Jorge, yo creo que ha sido suficiente por hoy. Algo bastante Dale, aprendimos y yo creo que va a depender de que la gente entienda que es por ahí que hay que ir. totalmente. Eh, Gracias por la charla. Cuando quiera, aquí estoy. Ahí estamos. ¿Aquí en dónde? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás por allá por Michelena o me dijiste que estabas por allá por San Cristóbal? Algo así. Ando dando vueltas por estos lares. Ah, bueno. Bueno, loco. Lo dejamos así, hablamos en la próxima. Dale. El gocho del WhatsApp ahora se jodió. Llegó el gocho Jorge que te informará mejor. No es zancudo loco, no es abeja miope, no es maricorino ni chavista arrepentido. Tampoco quiere a Delcy, tampoco quiere a Tron. Es un gocho muy sabio, préstale mucha atención.